Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estoy leyendo este libro, Los filósofos y sus vidas. Hoy estoy leyendo la vida de Descartes. Esta es la cuarta parte y espero que te guste. Pero el deseo de autonomía, es decir, de filosofar sin deberle nada a nadie, no era un deseo de aislamiento. Por el contrario, la resolución a despojarse de todas las opiniones y creencias previamente recibidas tenía como objeto la creación de intimidad, como si decepcionado por un grupo estuviera buscando ahora acercarse a otro. Se dirigía a la persona honrada corriente, el bonnet homme, que quizás no había leído demasiados libros tradicionales ni estaba instruido en retórica o solo sabía hablar la lengua de la Baja Bretaña, pero poseía un auténtico buen sentido. Descartes escribió su discurso en francés y no en la lengua de sus maestros, el latín, esperando que aquellos que usaban su razón natural mejor que solo libros antiguos pudieran juzgarle mejor. Excluyó temas oscuros y técnicos a fin de que incluso las mujeres pudiesen comprender. Y cuando se enteró de que una mujer, aunque se trataba en verdad de una princesa seria, estaba leyendo sus libros, su respuesta fue que tomaría un juicio más en serio que el de los sabios doctores que preferían las opiniones de Aristóteles a la verdad. Muy pronto expresó Descartes su ambición de crear un lenguaje metódico, racional, universal, que permitiera a los campesinos juzgar la verdad de las cosas mejor de lo que hasta entonces lo habían hecho los filósofos. De hecho, parece haber simpatizado mucho con las personas llanas y letradas. En sus últimos años, cuando vivía en el campo, mostró gran interés por el bienestar de su fiel cocinera y ayuda de cámara. Inició a mucha gente del campo en los principios de la filosofía, educó y se hizo amigo de un zapatero de aspecto miserable que siempre estaba intentando visitarle, y fue maestro de uno de sus sirvientes que luego llegó a director de la Escuela de Ingeniería en Leiden. También dedicó mucho tiempo y esfuerzo a la liberación de un posadero campesino que, provocado hasta el extremo, había cometido un asesinato y cuyo encarcelamiento había dejado desamparados a su mujer y 2 hijos pequeños. En la naturaleza de Descartes y de su filosofía había mucho pues que le llevaba a separarse de un tipo de personas, el perteneciente a la comunidad de los tradicional o erróneamente sofisticados, y a acercarle a otro tipo de persona, al sensato, simple, natural y optimista. Pues su objetivo era esencialmente aumentar el poder y la salud de los hombres. Intentó acrecentar el poder mediante ingenios tecnológicos, ópticos, hidráulicos, etc. Y mediante una llamada a la invención de una infinidad de artificios. Respecto a la salud, el bien primario y fundamento de todos los demás bienes de la vida, decía que su intención era dedicar toda su vida a la investigación médica, y con bastante sinceridad, en mi opinión, afirmaba: la meta principal de mis estudios fue siempre la conservación de la salud. Después de todo, era nieto y bisnieto de médicos, y él mismo había estado muy preocupado por su salud durante su juventud. Esperaba llegar rápidamente a resultados, por ejemplo, a encontrar una medicina basada en demostraciones infalibles que curase la erisipela de su amigo Mersenne. Cuando se publicó el discurso, se interesó por las reacciones de los médicos. Sus cartas están repletas de consejos médicos, tanto psicológicos como físicos. La clave le parecía que se hallaba en la higiene corporal y especialmente en la dieta, campos ambos en los que había tenido tanto éxito. Pensaba que podría vivir 100 años. Un abate que había pasado en el campo con él varios meses e informó de su dieta, que incluía tortillas hechas con huevos de 8 o 10 días. Creía que el filósofo había descubierto el secreto para vivir 3 o 4 siglos. Tras ciertos fracasos en sus investigaciones médicas, Descartes llegó a decir que debía obedecerse a la naturaleza, pues con su perfecta conciencia interna de sí misma se conoce mejor que el médico que opera desde fuera. Casi me apena enturbiar este retrato de Descartes, el investigador todavía optimista, e informar que, como un verdadero estoico, una vez escribió en una carta:
En lugar de encontrar los medios de conservar la vida, he hallado otro mucho más fácil y seguro, que consiste en no temer a la muerte. Los secretos médicos que Descartes buscaba le parecía que dependían de la anatomía, de modo que a ésta se dedicó pertinazmente. Para dar un ejemplo, durante el invierno de 1629 visitó casi todos los días una carnicería en la que recogía órganos sobre los que practicar disecciones, aunque leía a los anatomistas. Aprendió por sí mismo de un modo mucho más seguro mediante la disección de animales de diferentes especies, y descubrió directamente muchas cosas más detalladas que todas aquellas de las que informaban los autores en sus libros. Al padre Mersenne le confesó que tras 10 u 11 años de investigación no había encontrado nada, por pequeño que fuese, cuyo propósito y cuya formación debida a causas naturales no se sintiese capaz de explicar detalladamente. Los resultados médicos inmediatos podían ser modestos a los ojos de Descartes, pero pensaba que la anatomía le había explicado los mecanismos de la digestión, el pulso, la distribución del alimento y la sensación, con lo que ahora parecerá una extraña ingenuidad. Dijo: me hallo ahora diseccionando las cabezas de diferentes animales para explicar la estructura de la imaginación, la memoria, etc. Para descubrir cómo los órganos sensibles están unidos a un mecanismo central y quizás al alma, abrió cerebros hasta dar con la glándula pineal. Y para descubrir los demás secretos de la vida, observó los corazones todavía latentes de becerros y fetos, algunos del tamaño de ratones, otros como ratas y otros como perrillos, en las matrices de vacas sacrificadas. No creo que toda esta curiosidad anatomizadora sea mera y eminentemente médica o filosófica. Intentaré explicarme, pero antes de hacerlo me gustaría considerar dos de los rasgos más característicos de Descartes: su gusto por la disección y su fuerza resolutiva, y con ello su concepción de Dios como el creador de la verdad. Estos rasgos y esta opinión convergerán, creo, en una imagen plausible al filósofo. Para todos aquellos que le conocieron era evidente que Descartes prefería vivir en soledad, aunque con sirvientes. Intentaba vivir así y decía que para acercar más su investigación a la verdad, el principal interés de su vida. En ocasiones no deseaba que ninguno de sus conocidos o incluso amigos supiera dónde estaba, y podía pedir que no se le escribiese durante una temporada. Su necesidad de soledad parecía aliarse con la inquietud, pues a menudo se movía de un sitio para otro. En Holanda vivió en Ámsterdam, Franeker, Deventer, Utrecht, Leiden, Zandvoort, Egmond y sin duda en otras partes. Es cierto que las polémicas filosóficas perturbaban su paz y quizá le movían a sospechar de los mensajeros y a ocultar sus escritos, pero hacía mucho que se había visto a sí mismo como el cómico enmascarado, y muy pronto en su carrera había adoptado el lema de Ovidio: ha vivido bien quien ha vivido en secreto. Gran parte de su vida, debe recordarse, pasó en el cuasi secreto de sus propias meditaciones matinales y sueños en duermevela. La relación en Descartes entre publicidad y secreto se alía, en mi opinión, con otra central en su pensamiento, entre resolución o certeza por una parte e irresolución o incertidumbre por otra. Parte, por supuesto, de la concepción de las verdades axiomáticas y del método infalible. Y normalmente está muy seguro de sí mismo, de su filosofía y de su ciencia. Pero es llevado o se lleva a sí mismo bastante rápidamente a posiciones que tienen al menos un cierto saber paradójico. Busca el modo seguro de explotar la vida y vivir mucho tiempo, pero le tienta la aceptación estoica de todo lo que ocurre. Tiene en mente un ideal positivo de ciencia, pero mantiene quizá como defensa que las leyes de la meteorología son hipotéticas. Sabe que con sus modelos el alma y el cuerpo no pueden afectarse entre sí, pero de hecho lo hacen, y cuando se le pregunta sobre el problema no puede sino responder: esto es muy difícil de explicar, pero aquí nuestra experiencia es suficiente. Dadas tales razones para la duda, y dada su propia personalidad defensivamente resuelta, no sorprende que considere la resolución como una gran virtud y la irresolución como un gran defecto.
En las pasiones del alma habla de la abyección o viciosa humildad que consiste principalmente en el hecho de que los hombres son débiles o carecen de resolución y no pueden en consecuencia evitar hacer cosas de las que después se arrepentirán. También habla de la irresolución como un miedo a la vez fuerte y corriente en ciertas personas que muestran un exceso de irresolución procedente de una debilidad del entendimiento, que careciendo de conceptos claros y distintos, simplemente tiene muchos confusos. Es este miedo, esta irresolución, lo que siempre está combatiendo con su criterio de claridad y distinción, sus principios absolutos y su método de paso por paso. Parece como si para él la resolución y la irresolución fueran rasgos simultáneamente personales, morales y metafísicos. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Los filósofos y sus vidas. Estamos hablando de la vida de Descartes. Esta fue la cuarta parte. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios, suscríbete a mi canal. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la quinta parte de la lectura de esta historia.